Amables televidentes y oyentes de la radio, el pronunciamiento del denominado Frente Unido se suma al de otros colectivos sociales y gremiales que decidieron rechazar el paro del FUT y la movilización indígena y optar por el diálogo como herramienta para buscar consensos. Las protestas del jueves pasado dejaron, sin embargo, 46 detenidos, el número más alto de las últimas protestas que ha enfrentado el gobierno. Nos preguntamos, ¿hay evidencias de intenciones para desestabilizar el orden democrático? Lo vamos a abordar en nuestra primera entrevista. Fabián Solano, doctor en jurisprudencia, asambleísta de Bolívar por Alianza País Partido Socialista, presidente nacional del Partido Socialista Frente Amplio, presidente de Frente Unidos. Doctor Solano, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas del Ecuador que nos ven por este importante medio de comunicación. Bueno, el pronunciamiento del día de hoy del Frente Unidos básicamente va en consonancia con su posición de respaldo al presidente Rafael Correa, al gobierno y a la propuesta de diálogo con todos los sectores. Ese diálogo, le pregunto a Fabián Solano, ¿ha tenido tal vez algunos visos de deslegitimación por parte de ciertos sectores sindicales e indígenas que no quieren sentarse a debatir con el gobierno? Bueno, justamente el Frente Unidos, su razón de ser es esta, desde la política, desde las organizaciones políticas, nacionales, regionales, provinciales, defender y trabajar hacia la consolidación del proyecto de revolución ciudadana liderado por el compañero presidente Rafael Correa. En ese sentido, el día de hoy en la mañana hicimos una importantísima rueda de prensa para hacer una evaluación, un análisis de los últimos acontecimientos, de este mal logrado intento de paro por parte del Frente Unitario de Trabajadores, que lamentablemente con verdades a medias, con desinformaciones y con mentiras han querido a la gente, a la ciudadanía, a los ecuatorianos, a la gente de izquierda, a los trabajadores, confundir y realmente desestabilizar este gobierno, que lamentablemente se prestan muchas veces a hacer el juego a la derecha, a los que tienen otro tipo de intereses, a los que defienden sus fortunas, a los que defienden el capitalismo, a los que defienden el capital sobre los seres humanos, y obviamente versus un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, un gobierno que tiene su propuesta, su plan de trabajo, su plan nacional del buen vivir, y que definitivamente en las distintas instancias, ejecutivo, legislativo, gobiernos autónomos descentralizados, estamos trabajando dedonadamente en beneficio de las grandes mayorías, de todos los ecuatorianos. ¿Pero ustedes son de los que piensan que efectivamente estas manifestaciones de protesta apuntan a desestabilizar al gobierno? Por supuesto, son temas lamentables, ¿no? Que una minoría quiera caotizar el país, cerrando carreteras, impidiendo un tema fundamental y constitucional. Nosotros vivimos en un Estado democrático que todos tenemos derecho a protestar por cosas legítimas, por cosas que estén dañando nuestros derechos, nuestras justas y reales reivindicaciones, pero tenemos que tomar en cuenta que nuestro derecho termina cuando comienza el derecho de otra persona. Aquí vemos un grupo absolutamente pequeño que con una violencia absoluta, la cual rechazamos, han destruido propiedad privada, han destruido bienes públicos, han querido caotizar el país y imponer su voluntad democráticamente, y para eso están las organizaciones políticas, para participar en elecciones. Y obviamente el pueblo, la voz del pueblo, que es la voz de Dios y que se pronuncia en las urnas, en las elecciones, elija. Ya tendremos un momento dado en el año 2017, nosotros los que planteamos un tema fundamental, el Partido Socialista, el Frente Unidos, en el tema de la reelección, por ejemplo, que es la capacidad desde el compañero presidente Correa hasta una autoridad local pueda tener la posibilidad de participar en elecciones, que los ecuatorianos elijan entre los que van a la reelección o la alternabilidad que habla la oposición. Pero ¿cómo se puede hacer para desactivar un poquito estas movilizaciones de la CONAIE y esta posición del Frente Unitario de Trabajadores? ¿Cómo hacer para desactivar eso? Los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos rechazar este tema y agolparnos como lo hemos hecho, con más trabajo, con más dedicación. ¿No hay posibilidades de dialogar con esos sectores asambleístas? Lamentablemente se ha buscado diálogos. Nosotros lo que hemos planteado desde el Frente Unidos, además del diálogo nacional que respaldamos y que ha sido dirigido por el Ejecutivo,
Nosotros creemos en el debate político, el debate de las ideas. Los políticos trabajamos en base a ideas, los partidos políticos tenemos nuestra ideología. El Partido Socialista, que me honro en presidir, tiene su ideología de socialismo, de justicia, de solidaridad, de verdad, de igualdad, de amor, realmente, y esa que sea concatenada en un debate de ideas con las ideas neoliberales, capitalismo, libre mercado, explotación del hombre por el hombre, que son las tesis del capitalismo y del neoliberalismo, y obviamente que los ciudadanos escojan esos temas. Pero es posible debatir, por supuesto, debatir ideas, por ejemplo, como usted señala, con estos sectores, pero con estos sectores, medios, por supuesto, con la CONAIE, con el FUD, ¿se puede hacer? Por supuesto que nuestros trabajadores debatan con los trabajadores, que nuestros asambleístas debatan con los asambleístas de la oposición, que nuestros alcaldes debatan con los alcaldes de la oposición, que obviamente vamos generando debates ideológicos y políticos, y valga la pena indicar, o sea, los diálogos al interno han dado resultados. Hemos conversado temas fundamentales, por ejemplo, ese decreto 16 que habla el control o la conformación de las organizaciones sociales. De las organizaciones sociales, es un tema que desde la mesa del Frente Unidos, Frente de Organizaciones Políticas, porque eso también hay que aclarar, nosotros no somos un colectivo, somos un frente, un cúmulo de organizaciones políticas, muchas de ellas con registro electoral, con actores políticos, con alcaldes, con asambleístas, con prefectos, con presidentes de la República, que definitivamente nos hemos unido para defender un proyecto en construcción como es el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido tenemos que ir trabajando. El que hace mucho también comete errores, como todas las obras de los seres humanos, pero definitivamente es indiscutible esta patria para todos y para todos que se va construyendo, se va forjando. No solo el tema estructural o de infraestructura, carreteras, hospitales, etcétera, sino también la parte humana, que realmente el país ha cambiado, que también se han asustado, o sea, las generaciones nuevas no han estado acostumbrados a ese viejo país, a ver que cualquier malcriado vaya, queme llantas, rompa los vidrios de un carro, genere violencia, caotice una ciudad, y definitivamente esto se ha alarmado porque en este gobierno estas cosas han cambiado, bajo el liderazgo del presidente Correa, en un proyecto en construcción, porque todavía nos falta muchos temas consolidar, pero la misma ciudadanía, los ciudadanos tienen la palabra, y estamos seguros que en el año 2017 habrá esa gran consulta que todos hablan, que todos anhelamos, para que decidan, y obviamente con los candidatos a presidente de la República, a asambleístas, a parlamentarios andinos, obviamente el pueblo decida en las urnas. Uno pensaría que el tema central o uno de los temas fundamentales, centrales, primigenios, que forman parte de la plataforma de lucha de la CONAIE e incluso el Frente Unitario de Trabajadores tiene que ver con el proyecto de enmiendas constitucionales. En el caso de los indígenas, piden el archivo total del proyecto y cuestionan fundamentalmente el tema de la reelección a través de la modificación de los 2 artículos que constan en la Carta Política vinculados a esta limitación que actualmente se tiene de 2 elecciones consecutivas o no para una autoridad de elección popular. En el caso de los sindicatos, ellos han manifestado sus reparos a esa propuesta de pasar a los obreros del sector público del Código del Trabajo al amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público, porque dicen de esa manera no será posible ni la sindicalización ni la contratación colectiva. ¿Qué hacer con estos temas? Porque evidentemente su trámite aquí en la Asamblea Nacional está a la vuelta de la esquina. Analizarlos, trabajarlos y lo que se está haciendo, socializando, no caotizando, porque vuelvo a repetir, en eso constituye la democracia. La democracia no es otra cosa que tener reglas del juego para que definitivamente poder vivir en armonía y en civilización, porque si no estaríamos en la ley de la selva, ¿no? El que más grita, el que más apalea o que busca sus intereses particulares o personales, obviamente es el que gana. Definitivamente hay leyes y los seres humanos, las personas, nos regimos en un país para cumplir, exigir nuestros derechos, pero también cumplir nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, y saber claramente que el derecho de una persona se termina cuando está soslayando el derecho de otra persona. Pero sobre ese tema de las enmiendas, ¿se podría ceder o no? No es cuestión de ceder, sino de trabajar y de analizar. Nosotros hemos seguido un camino eminentemente constitucional. Los que quieren violentar la Constitución y generan caos, destrozan, dañan la propiedad privada, especulan con mentiras,
son los otros. Ellos están violando la Constitución. Nosotros estamos respetando la Constitución. Aquí nos hemos amparado plenamente y con absoluta inteligencia porque son obras hechas por los seres humanos. La Constitución de la República del Ecuador, la Constitución de Montecristi, también obviamente es una obra que tiene que ser perfectible y para eso es el análisis y el debate y para ello hemos seguido lo que usted acaba de manifestar, lo determinado en el artículo 441, numeral segundo, que nos da la absoluta capacidad, la legitimidad a los asambleístas para enmendar la Constitución y obviamente ese es el camino que hemos seguido y está eso manifestado en el 443 de la Constitución, dando la capacidad de un derecho a los ciudadanos. Porque aquí también se ha querido confundir y vuelvo a repetir por enésima vez que la reelección no es la otra cosa que dar la capacidad, enmendando el 114 y el 148 de la Constitución para que el vocal de la Junta Parroquial, el concejal, el alcalde, el prefecto, el asambleísta, el presidente de la República, que han sido elegidos por el pueblo, no a dedo, en elecciones y han estado ya 2 periodos consecutivos, puedan tener la capacidad de ser candidatos y que el pueblo en elecciones universales y secretas puedan escoger, elegir entre los candidatos que van a la reelección o los nuevos candidatos o la alternabilidad como propone la oposición. Eso es lo que decimos, porque cosas que están mal hay que corregirlas, no es posible, es hasta perverso y es antijurídico el derecho que se está inculcando o se está impidiendo de participar en elecciones, porque como está nuestra constitución política en este momento, usted cumple 2 periodos y obviamente si ha sido reelecto es porque ha hecho una buena gestión, pero imagínense la barbaridad y la perversidad que existe en la Constitución, que el vocal de la Junta Parroquial, el presidente de la Junta Parroquial, la autoridad de elección popular, que haya cumplido 8 años, nunca más en su vida pueda ser candidato, porque eso es lo que estamos planteando. Entonces, obviamente, ahora hay un planteamiento que sea candidato las veces que sean y que el pueblo juzgue en las elecciones y que se pronuncie y vote por los que generan caos o por los que queremos construir y estamos respaldando desde todas nuestras organizaciones políticas a este proyecto en construcción, vuelvo a repetir, que es de Revolución Ciudadana. Y por supuesto que hay que rectificar muchas cosas, hay que ir arreglando en la marcha y la misma Constitución nos da los caminos. ¿Qué capacidad tenemos los asambleístas? De legislar. En el hecho de legislar, hacer las leyes, enmendar la Constitución y hacer las leyes. En este tema de los trabajadores, vea, ningún otro gobierno ha hecho lo que ha hecho este gobierno por los trabajadores, y con eso, por las amas de casa. Con eso voy cerrando. Y obviamente nosotros somos partidarios y desde el Frente Unidos planteamos una reforma profunda a la ley de servicio público, que existe un capítulo completo que hable de los derechos y de las obligaciones de una realidad, de una cosa que existe, que es fundamental, que son los hermanos y hermanas trabajadores públicos. Y esa es la ley que tiene que primar y tiene que existir. Correcto. Para que todos esos derechos o esos beneficios que tienen como trabajadores que usted acababa de manifestar no sean inculcados, sino que estén plenamente vigentes y que definitivamente se cumpla lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen los convenios internacionales y más aún que exista esa realidad en la Ley de Servicio Público. Correcto, queda clara su posición. Gracias, doctor Solano, por su tiempo. Fabián Solano, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano y presidente del Frente Unidos, con su visión sobre la coyuntura. Una pausa.